Bueno, la clase de hoy es sobre evaluación primaria del paciente con politrauma. Está basada en el último manual de ATLS, que es, digamos, el gold estándar en el manejo de politrauma de manera internacional. El ATLS se empezó a implementar hace varios años con el objetivo de disminuir la mortalidad en los pacientes con politrauma. En estas estadísticas, en este cuadro, vemos los tres momentos en los cuales ocurren las muertes por politrauma. Antes de la primera hora, son las muertes inmediatas que se producen en el sitio del accidente, que prácticamente no son evitables, solamente las podemos prevenir como agentes de salud. Después, en la hora dorada, que se le llama, son en las primeras 4 horas, que esta es la mortalidad sobre la cual trabajamos nosotros y sobre la cual ha tenido gran efecto el ATLS. Con la curva roja se puede ver la mortalidad histórica y con los gráficos en morado y amarillo se ven las muertes post-ATLS que evidentemente han disminuido. Después, la tercera curva es la que se produce durante la internación del paciente, que es por muertes tardías, por causas secundarias, por ejemplo, un empiema, una sepsis, una fractura que evoluciona mal. Los conceptos fundamentales de la TLS se basan en actuar en base a un diagnóstico presuntivo prácticamente sin exámenes complementarios. El ATLS viene a darnos vuelta un poco lo que acostumbramos nosotros como agentes de salud, como profesionales de salud, que primero investigamos, luego solicitamos exámenes complementarios y en base a eso hacemos un diagnóstico presuntivo. Ese es el esquema que manejamos habitualmente. Pero en el paciente con politrauma, lo primero que se hace es tratar la mayor amenaza en cuanto nosotros la suponemos. Es el primer concepto fundamental de la TLS. Lo que amenaza la vida del paciente se trata inmediatamente. El tratamiento se hace sin diagnóstico definitivo, lo tenemos que sospechar en base a los datos que tenemos y al examen físico. Y la evaluación se hace inicialmente, por lo menos en la evaluación primaria, es sin historia clínica detallada. La evaluación primaria es el clásico ABCDE que hemos escuchado múltiples veces. Incluye inicialmente la vía aérea, luego B de breathing, de ventilación, C de circulación, D de déficit neurológico y E de exposición del paciente y control del ambiente. Lo primero que vamos a hacer es evaluar la vía aérea. La evaluación del ABCDE, nosotros lo estudiamos en orden, pero en realidad lo hacemos de manera simultánea. Lo primero que tenemos que hacer es hablarle al paciente. Si el paciente me contesta, ya puedo considerar que su vía aérea está indemne, que está ventilando e indirectamente la circulación, porque mínimamente debe tener una presión sistólica de 70, de 80 para arriba, para estar mínimamente consciente y ser coherente al hablarme. Entonces, para evaluar la vía aérea le pregunto nombre. ¿Habla? ¿Hay secreciones? ¿Tiene dentaduras? ¿Cuerpos extraños adentro de la boca? ¿Fracturas complejas de mandíbula? Todo esto yo tengo que saber para detectar las amenazas de la vía aérea. ¿Qué conductas se toman en esta estación? Inmovilizar con collarín, si es que el paciente no viene ya inmovilizado con collarín y almohadillas laterales, que es lo más habitual que ya venga inmovilizado. Aspirar secreciones, observar la cavidad y extraer objetos extraños y evaluar si mi paciente tiene necesidad de intubación orotraqueal. Es lo primero que hay que hacer. Después, evaluación de la ventilación. Supongamos que mi paciente tiene la vía aérea libre, permeable. Vamos a evaluar cómo está ventilando. Acá ocultamos, evaluamos entrada de aire y mecánica respiratoria y observar el movimiento del tórax. Tiene bolet costal, tiene fracturas múltiples, tiene una mecánica respiratoria
Inversa, es decir, el tórax se hunde cuando el paciente inspira, tiene heridas penetrantes, sangrados evidentes. Ante cualquiera de estas anormalidades que detectemos, ¿qué conductas deberíamos tomar en esta estación si el paciente tiene alguna anormalidad? Intubación orotraqueal si fuera necesario y drenaje de la cavidad, toracocentesis. En caso que detectemos o un neumotórax, que puede ser hipertensivo o normotensivo, o un derrame pleural, un hemotórax masivo que me esté comprometiendo el 100% de un pulmón. Ante eso, la conducta es drenaje. Luego, la evaluación de la circulación me involucra revisar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y observar la palidez cutánea y obviamente la presencia de sangrados evidentes. ¿Cómo se maneja si el paciente tiene una hemorragia evidente? Bueno, primero darnos cuenta si es una hemorragia externa o interna. Si es externa, la conducta es comprimir. Los torniquetes no están recomendados por el ATLS. Quizás por el PHTLS sí, pero por lo menos en el ATLS no. ¿Por qué? Porque pueden comprometer la circulación de esa extremidad y el ATLS interpreta que nosotros en el shock room tenemos mínimamente las herramientas para detectar un sangrado y coagularlo o detenerlo. Pero si estamos lejos de un centro de referencia, si no tenemos cirugía, no tenemos quirófano, el torniquete durante pocas horas y en ciertas condiciones es aceptable. Las hemorragias internas que descompensan están en el abdomen, en el retroperitoneo, en el tórax o en la pelvis y fémur. El resto de las hemorragias internas no descompensan. Una hemorragia, por ejemplo, intracraneal, no te descompensa por la pérdida de sangre, no te descompensa por el volumen. Frases que no queremos escuchar en el shock room, no queremos escuchar en contexto de la atención de un paciente con politrauma. ¿Está taquicárdico porque está asustado? Nunca. ¿Está hipotenso porque está ebrio? ¿Está alterado porque hizo una CH, como le llaman acá, o una reacción vivencial anormal, como le llaman en otras partes? ¿Está anémico por un hematoma subdural? Prohibido. Si el paciente tiene alguna alteración de conciencia, si está desorientado, si tiene aumentada la frecuencia cardíaca o si tiene alterado el hematocrito, si ya tenemos el laboratorio y detectamos un hematocrito alterado, hay que prestar atención. ¿Qué hacemos en esta estación con un paciente hipotenso, con una frecuencia cardíaca elevada? Primero, dos vías periféricas, idealmente ABOCAT 14 y expansión. Vías centrales se puede, si el paciente por ahí está muy hipotenso y no podemos colocar vías periféricas, se puede hacer una vía central, pero no es lo ideal porque tienen que ser vías cortas. Segundo, comprimir hemorragias externas. Tercero, llamar al laboratorio y hemoterapia para que me tipifiquen al paciente. Cuarto, avisar a quirófano, cirujano de guardia. Un paciente que se hipotensa, lo vamos a ver más adelante, la pérdida de sangre ya es significativa y muy probablemente necesite transfusiones. Reanimación con fluidos. Inicialmente reanimamos con 1 litro de solución fisiológica que tiene que pasar rápido, en 10 minutos, menos. Y posterior a eso, reevaluar signos vitales. Si el paciente pesa menos de 40 kilos, ahí deberíamos hacer el cálculo 20 mililitros por kilogramo. Y el suero tiene que estar a 40 grados de temperatura. ¿Cómo calculamos eso? En algunos hospitales que están especializados en trauma o en hospitales con shock room bastante avanzados, tienen aparatos que calientan a esa temperatura la solución fisiológica. Nosotros por ahí lo que hacemos es utilizar el microondas, saber ya de antemano qué cantidad de segundos necesita mi microondas para calentar un sachet de fisiológica de 500 centímetros cúbicos a aproximadamente 40 grados. Y la tercera opción, que no es lo ideal, pero a veces se hace, es poner en un balde, en un recipiente, en una bacha, agua caliente
y colocar todos los HD fisiológica ahí. Eh, la reanimación se hace con 1 litro y luego se reevalúa. Cuando la reanimación es excesiva, más de 1,5 litros de solución fisiológica, se ha comprobado que podemos empeorar la coagulopatía, lo cual contribuye a la tríada de la muerte, que la vamos a ver ahora en un ratito. Puntos a tener en cuenta. Si el paciente joven tiene una frecuencia cardíaca igual o mayor a 100 latidos por minuto, prestar atención, hay algo que no está bien. Eso no son nervios. Si un paciente añoso tiene una frecuencia cardíaca normal, también prestar atención porque no es garantía de estabilidad. Recordemos que los pacientes añosos pueden tener cardiopatías, pueden estar medicados con beta bloqueantes y todavía no lo sabemos porque todavía no hacemos un interrogatorio. Así que no nos confiemos si un paciente añoso tiene una frecuencia cardíaca de 60 o de 70. Reevaluación posterior a administrar el litro de solución fisiológica. Ahí vamos a clasificar a los pacientes en 3 columnas: pacientes respondedores rápidos, pacientes que responden transitoriamente o pacientes que no responden. El paciente que no responde, rápido, cirugía, si se puede, un ECOFAST y probablemente ese paciente vaya a quirófano sin ningún examen complementario. Se estima una pérdida sanguínea mayor al 40% y es un paciente en el cual hay que actuar rápido. Después, los pacientes de los que podemos actuar más calmadamente, entre comillas, tenemos los de respuesta rápida y los de respuesta transitoria. Los de respuesta rápida estimamos que su pérdida sanguínea ha sido del 15% o menor. Es poco probable que requieran transfusiones. Igualmente hay que tipificarlos por las dudas y tienen que ser evaluados por cirugía general con más tranquilidad. Respuesta transitoria es el paciente que mejora inicialmente, pero a los 10 minutos en la nueva reevaluación vuelve a subir su frecuencia cardíaca y o bajar su presión arterial. ¿Puedes poner esto lejos mío, por favor? Estos pacientes es más probable que requieran transfusión sanguínea y también pueden llegar a necesitar alguna intervención quirúrgica. Continuamos con la D. El déficit neurológico que se determina en este momento en la evaluación primaria, lo único que necesito es evaluar el Glasgow. Por ahora no nos interesa si el paciente tiene déficit neurológico focal, solamente el Glasgow. Esto es esencial para identificar alteraciones importantes del sistema nervioso central y guiar un tratamiento adecuado. Último paso de la evaluación primaria: exposición y control del ambiente. Se cortan todas las ropas, se retira toda la ropa del paciente, se descubre por completo. Acá también debemos evaluar el dorso del paciente. Se rota en bloque entre 3 personas idealmente, una persona sosteniendo collarín y columna cervical, otra persona en los hombros, otra persona en la cadera. Se rota en bloque y se observa el dorso. También debemos controlar y evitar la hipotermia utilizando frazadas o en algunos lugares hay sábanas que se conectan a un calentador. Todo esto, como les decía hace un ratito, para evitar la hipotermia, que es uno de los factores en la tríada de la muerte en trauma. Los 3 factores son la coagulopatía, la hipotermia y la acidosis. Estos son los 3 elementos que llevan al paciente a la muerte y tenemos que evitarlos a toda costa. Anexos a la evaluación primaria. Supongamos que terminamos el ABCDE, no hizo falta tomar ninguna conducta, o sí hizo falta, pero ya las tomamos. Continuamos con los anexos. Los anexos de la evaluación primaria son todos los que se hacen adentro del shock room, al costado de la cama del paciente. Todavía no lo movilizamos para ningún lado. ¿Son obligatorios todos? No, tenemos que valorar nosotros cuáles son necesarios. Por ejemplo, el electrocardiograma, saturómetro, el paciente probablemente ya lo tiene puesto porque es algo que hacemos, como dije recién, de manera simultánea, y capnografía.
Examen radiológico anexo a la evaluación primaria también se hace en el shock room con aparato portátil. Los indispensables son radiografía de tórax y radiografía panorámica de pelvis. Se tienen que hacer de manera rápida sin movilizar al paciente. Después también tenemos gases en sangre arterial, sonda vesical para monitorizar gasto urinario y hematuria, que esto está contraindicado si sospechamos un trauma de pelvis. Si observamos un hematoma perineal o salida de sangre por la uretra, está contraindicada la colocación de sonda vesical. Hay que hacer primero una uretrografía o idealmente llamar a urología para que valore el paciente. Otro de los anexos que se hacen al costado de la cama antes de terminar la evaluación primaria del paciente es el EcoFast. Hace unos años era solamente abdominal, después con el avance de la ecografía en emergencia se añadió la E del EFAST que añade la evaluación del tórax. Este COFAST es rápido, busca líquido libre y lo tiene que saber hacer cualquier médico que esté en una emergencia, en un shock room. No hace falta esperar un ecografista para que esto se realice. Los sitios a evaluar son, uno, el pericardio, que se observa ahí en la imagen, subsifoideo se coloca el transductor, después cuadrante superior derecho para evaluar presencia de líquido entre el hígado y el riñón derecho, el 3 en el cuadrante superior izquierdo para evaluar líquido periesplénico, 4 región suprapúbica para evaluar fondo de saco de Douglas y después tórax del lado derecho y del lado izquierdo. Este examen se tiene que hacer en 10 minutos, como mucho, rápido. Terminada entonces la evaluación primaria del paciente, pasamos a la evaluación secundaria. Acá sí nos tranquilizamos y hacemos una evaluación exhaustiva del paciente, examen físico de la cabeza a los pies e interrogatorio a familiares o al paciente si es que está lúcido o a quien trasladó al paciente. Acá hacemos una historia completa, buscar y documentar. Acá sí es importante sentarse a escribir después de esto, hematomas, heridas, deformidades, porque bueno, son pacientes que probablemente terminen con alguna investigación policial o lo que sea, entonces esto tiene que quedar documentado, hematomas, heridas, deformidades, si el paciente venía estricado, si vino caminando, completo, exhaustivo. No olvidarse del examen físico de la espalda, que lo hicimos en bloque. Bueno, acá mi pregunta era qué le preguntarían a los testigos rescatistas. Eh, Se los contesto, deberíamos preguntarle cómo fue la mecánica del accidente, si fue un accidente vial, si el paciente iba en bicicleta, en moto, si tenía el casco puesto, si el casco lo encontraron tirado al lado, si el casco estaba roto. Si el paciente iba en el auto, si salió despedido por el parabrisas, si el parabrisas se trizó pero no se rompió, no salió nadie del auto, y si hubo muertes en la escena del accidente, porque si hubo muertos debemos suponer una cinemática importante. Por lo tanto, evaluar al paciente como un paciente con un accidente vial grave, con una cinemática alta. Recién ahora el paciente sale del shock room. Fíjense todo lo que hicimos y todas las conductas que tomamos antes de hacer exámenes complementarios. Acá recién vamos a los estudios específicos de acuerdo a lo que nosotros sospechemos. Un ataque cervical y de acuerdo al examen físico vamos a pedir uretrografía, esofagoscopía, interconsulta con traumatología, interconsulta con urología, lo que sea necesario para detectar lesiones específicas, que estas lesiones entendemos que no comprometen la vida. Manejo definitivo, una vez que ya tenemos clasificado al paciente, ya sabemos si es un paciente que tiene que ir al quirófano de emergencia o a una sala común o a una terapia o trasladarse a un centro de mayor complejidad.
Bueno, este es un escenario que yo les presenté de un paciente real que yo evalué hace varios años, un paciente de 28 años que chocó en moto contra un poste, lo trajo un testigo en el auto, pero el testigo no lo conoce, no está estricado, el paciente no está inmovilizado, obviamente, tiene los ojos abiertos, está desorientado, balbucea, tiene aliento etílico. El paciente tenía una tensión arterial de 120/80, la frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto, la mecánica respiratoria propia es buena, tiene excoriaciones y heridas superficiales múltiples, pero ningún sangrado evidente. Bueno, este paciente, les cuento cómo se dio el curso de la situación. Este paciente yo lo encontré en un pasillo esperando el turno para entrar al tomógrafo. Gravísimo, eso no se hace. Un paciente joven con una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, balbuceando, se tiene que hacer un ecofast en el lugar, en el shock room, sin trasladar al paciente de ningún lado. Este paciente se le hizo un ecofast y tenía una ruptura esplénica. Así que pasó inmediatamente a quirófano. Se le hizo lo mínimo básico, un laboratorio de emergencia, tipificación para transfusiones y pasó inmediatamente al quirófano. Eso es todo. Muchas gracias.